yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. La reforma tributaria y la cultura es el tema de esta noche. Hemos invitado a Claudio Triana, que es una de las personas que más conoce la industria de cine colombiana y que es responsable de algunos de los estímulos que estableció la ley en el 2003 para incentivar el cine colombiano. La reforma tributaria establece unos nuevos mecanismos que, de ser aprobados, eliminan muchos de los incentivos para todas las industrias culturales colombianas. Con Claudio Triana vamos a analizar el impacto que tiene esa reforma tributaria, si es aprobada como la presentó el gobierno, para el cine colombiano. Bueno, la nueva reforma tributaria, que en realidad es cambiar el estatuto tributario actual, que es una cosa así de grande, lo volvieron 280 páginas, pero es un retroceso enorme, cortan de tajo la cultura. Yo creo que en aras de hacer y de simplificar la administración de impuestos de este país, están desconociendo los poquitos esfuerzos de un avance en el tema de mecenazgo que se estaban dando con la nueva ley de cine, la ley 814 del 2003, que ya estaba atrayendo de alguna manera la inversión privada con timidez y que por primera vez en el año 2006 se estaba aplicando. Y creo que para el resto de la cultura la señal es: no solamente le damos unos presupuestos del erario público anualmente bastante pequeños para la cultura, sino que además le estamos quitando la posibilidad y los incentivos para que los privados, los inversionistas privados, se acerquen a los proyectos culturales. Hoy en día no hay un solo evento cultural que no tenga por lo menos un 50% o un 70% de capital y de inversión privada a cambio de los descuentos tributarios o de las deducciones tributarias que tienen por cuenta de la renta. Yo sí creo que en mucha medida, aquí de todas maneras en Colombia siempre ha habido una enorme creatividad de los productores colombianos que, a pesar de no tener ningún incentivo, siguen insistiendo en hacer cine. Pero hemos pasado de 3, 4 películas que se hacían antes de la ley a tener en los últimos 3 años 8 películas en las pantallas colombianas, y hay en este momento 18 películas que se están finalizando, 6 que están listas para salir a pantallas. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos meses están prácticamente estrenándose una película colombiana por mes. El año pasado la película más taquillera del año, incluso por encima de las películas norteamericanas, fue Rosario Tijeras, y la participación del público colombiano en el total de espectadores del año pasado fue como del 11%. Y este año Soñar no cuesta nada, una película que en este momento está en cartelera de Rodrigo Triana, pues ya va a sobrepasar el 1.000.000 de espectadores, y por lo tanto aspiramos a que también se vea una participación muy grande del público colombiano en la taquilla nacional. Pues yo creo que se están dando los primeros pasos para que verdaderamente en Colombia logremos una industria cinematográfica. Lo que es inaceptable es que en el mismo gobierno, con el mismo ministro de Hacienda que firmó y el mismo gobierno que sancionó la ley de cine en el año 2003, es el mismo que está cambiando las reglas del juego cuando apenas están comenzando a verse sus efectos. Y además hay discursos contradictorios. Queremos inversión extranjera, la ley de cine y la ley general de cultura. Lo que están diciendo justamente en el caso del cine es que una coproducción nacional es aquella que tiene un 20% de capital colombiano y un 80% de capital extranjero. Y por lo tanto lo que estamos tratando, y están armonizados en diferentes puntos de la ley de cine, es ayudar a traer esta inversión de privados extranjeros que se pueden hacer también con estos descuentos tributarios que están cortando de tajo. Y sin embargo, no están dejando que eso prospere. También hablan de qué maravilla el modelo norteamericano, que es básicamente basado en el mecenazgo, y
y aquí la única señal que había medio de vengan, por favor, a invertir con unas deducciones de un 125% sobre su renta para minimizar el riesgo que implica invertir en cine, y lo están cortando de tajo. A la cultura en general, porque también afecta el tema de todas las fundaciones. La mayoría de las entidades culturales y de las entidades que además hacen un trabajo que tendría que salir el Estado y no puede, y lo delega de alguna manera en fundaciones y en entidades idóneas, en fundaciones que hacen todo un trabajo social y cultural, pues les están quitando la posibilidad de que tengan posibilidad de atraer a sus donantes, y es como básicamente sobreviven. Bueno, porque es que es la identidad de un país, es cómo nos expresamos, es la única manera de hacerse visible ante un mundo global. No se puede tratar como tampoco se puede tratar la cultura en los tratados de libre comercio como los zapatos rojos de tacón. Pues tampoco se puede tratar la cultura en una reforma tributaria como si fuera cualquiera de los otros sectores. La cultura nos afecta a todos y es algo que necesita un tratamiento especial y que desafortunadamente pues el Estado siempre le ha dado unos presupuestos y un tratamiento de segundo orden que yo creo que tiene que cambiar. Si nosotros de verdad, y se ve cuando se dan las oportunidades para el acceso de la población a las diferentes actividades culturales, no solamente el cine, pero los museos, su patrimonio, su ciudad, se ven inmediatamente los efectos en el comportamiento ciudadano. El impacto es absolutamente mínimo y al contrario, el impacto en dinamizar las industrias culturales es muchísimo mejor. Cuestión que no están valorando, pero el argumento es que le va a ir mejor a los inversionistas privados, que el gobierno más bien va a compensar, por decir algo, esa inversión que están dando los privados en cultura, lo va a dar el presupuesto nacional, cosa que nadie cree. Si no dan ni siquiera los que deben dar, ¿cómo van además a tener que dar 1,5%, una vez y media más, que es lo que de alguna manera se estima que están dando los privados para lograr la actividad que hoy en día se está haciendo a nivel cultural en el país? La contribución, digamos, la contribución parafiscal que se creó en la ley de cine, afortunadamente no la tocan. Tocan la otra parte de los incentivos que estaban previstos en esta ley, o que están previstos en esta ley, que es las deducciones tributarias por inversión en proyectos cinematográficos, inversión o donación en proyectos cinematográficos. De alguna manera, la ley de cine están previstos varios incentivos articulados que si la dejan coja, pues no funciona. En una película como Soñar no cuesta nada, por ejemplo, recibió del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico del orden de 500 millones de pesos por estímulos, que ese es el fondo que afortunadamente no están tocando. Pero por otro lado se consiguió 600 millones de pesos más o menos de inversionistas privados, y con eso pudo hacer, por lo menos en efectivo, ya es una posibilidad muy grande, una factibilidad y una viabilidad para los proyectos cinematográficos muy grande. El resto se puede gestionar con apoyo de miles de cosas que logran siempre los productores colombianos por gestión, pero se necesita definitivamente para hacer películas de calidad dinero. En términos prácticos, una inversión en cine que es de alto riesgo, un inversionista privado está diciendo, bueno, ya el 48% yo ya lo tengo
de lo que yo invertí, ya lo estoy dejando de pagar en impuestos, por decir algo. Y el resto, pues el productor sí tiene que garantizarle cómo le va a devolver su plata y cómo va a participar luego en las utilidades, ¿cierto? Pero eso ha hecho que muchos inversionistas, bueno, no muchos, pero algunos inversionistas colombianos y algunos también extranjeros que después endosan su inversión y la venden en el mercado, que lo permite la ley de cine, han estado invirtiendo en las últimas películas que están saliendo en este momento al mercado. De las últimas 18 películas que se están terminando, prácticamente todas tienen ese mecanismo de inversión privada que se acabaría y que por lo tanto dejaría muy en complicaciones a las producciones colombianas para conseguir la financiación de sus películas. Es un poco irrisorio lo que está pasando, y es que en países como República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú, todos estos países cercanos a nosotros, hemos estado dándoles asesorías y prácticamente han cogido copia de nuestros incentivos en la ley de cine. Y ahora nosotros, que los hemos asesorado para sus procesos, somos los que nos van a quitar esto y vamos a quedar en no igualdad de condiciones, inclusive con nuestros países vecinos, donde sí están teniendo otra serie de incentivos. Entonces, esto de atraer capital internacional para invertir en Colombia, se la van a llevar los venezolanos, o sea... Efectivamente no estaría competitivo el cine colombiano si nos quitan los incentivos tributarios, pero en realidad no tiene nada que ver con el TLC, lo que quiero decir. El TLC no se mete, o sea, no toca para nada el tema tributario. Ya de por sí tuvimos que dar una pelea muy difícil cuando se estaba negociando, cuando Colombia estaba en el proceso de negociación del TLC con Estados Unidos, porque seguíamos insistiendo, la cultura no se puede manejar como cualquiera de las industrias y por lo tanto se trató de lograr lo más posible una reserva cultural. ¿Qué quiere decir qué? ¿Qué quiere decir? Básicamente que no entra, o sea, un tratado de libre comercio, ¿qué es lo que pretende? Que se abran todas las barreras comerciales, es decir, que no haya ningún impedimento para el intercambio comercial entre los dos países. Nosotros lo que estamos diciendo en la reserva cultural que se logró en el texto que va a pasar al Congreso es, en materia de cultura, en materia de industrias culturales, sí van a haber barreras. ¿Por qué? Porque van a haber trato diferencial para los nacionales. Se les van a dar unas subvenciones del Estado y no se le van a dar a los norteamericanos, por ejemplo. Porque vamos a preservar los tratados bilaterales y multilaterales que tenemos en la región, por ejemplo, de coproducción cinematográfica iberoamericana o latinoamericana, o de mercado latinoamericano, o tratados de coproducción que tenemos especiales con España o con nuestros países cercanos, y ese mismo tratamiento no se lo vamos a dar a los norteamericanos. Es decir, que no vamos a jugar el juego de todo libre, sino que nos vamos a reservar que podemos dar subvenciones, que podemos mantener las leyes de protección que tenemos en nuestras industrias culturales, que podemos además mantener esos tratamientos diferenciales para los más cercanos a nosotros y no para los norteamericanos, por ejemplo. Nos están debilitando en vez de fortaleciendo ante un TLC, y en ese sentido el presidente Uribe dijo, no, lo que se haya, mejor dicho, ante el TLC vamos a hacer una agenda interna donde vamos a fortalecer al agro, a todos los que de alguna manera tienen que fortalecerse para ser competitivos, porque va a entrar muy fuerte pues la economía norteamericana, que a todas luces es completamente pues muchísimo más competitiva que nosotros, y efectivamente entonces estaría debilitando más con el tema de la reforma tributaria, quitando esos incentivos a una industria que apenas está dando los primeros pasos y que por lo tanto estaría dando un retroceso en ese camino de fortalecerse frente inclusive al TLC.
Pues son necesarios. Un país que lleva 20 años o más. Yo a veces me preguntaba en el año 98, cuando se creó la Dirección de Cine del Ministerio de Cultura, ¿por qué será que todas estas historias tienen que ser contadas? Y es que en realidad, mirando quiénes eran los autores, que era gente entre 20 y 30 años, pues todos prácticamente en su uso de razón habían estado en un país del narcotráfico violento, donde nos ha afectado muchísimo el conflicto que todos conocemos. De manera que es lógico que ese tipo de historias surjan. Lo que yo sí creo que ha cambiado mucho, a pesar del cliché que tiene el común de la gente, y que yo creo que todas las películas que están saliendo van a cambiar esa imagen, es que los realizadores colombianos ya están sintiendo y están percibiendo que es más viable hacer cine en el país y que por lo tanto no tienen que en la única película que van a hacer en la vida contar todos los dramas que los afectan, y por lo tanto ya son capaces de coger un fragmento de la realidad y trabajarlo con muchísima más, de una manera mucho más exhaustiva, donde los personajes permiten que el público colombiano se identifique más. Entonces yo creo que esa percepción va a cambiar, ese cliché, que además estoy en total desacuerdo, porque es que un creador, un guionista cinematográfico, un director de cine en Colombia no va a cambiar el mundo por hacer una película, ni lo pretende hacer. Está por hacer un cuadro, tampoco un pintor va a cambiar el mundo, está simplemente haciendo una expresión artística de una percepción propia. Entonces, yo también creo que tampoco podemos esperar que el cine colombiano sea solamente hacer mariposas amarillas. O sea, hay 1000 películas que se han hecho en la Argentina sobre la dictadura y siguen haciéndose. Y hay muchas películas que se han hecho en Chile sobre el tema también de las torturas, etcétera. Y se tienen que seguir haciendo. Y en Vietnam se han hecho miles de películas sobre el Vietnam. Entonces Colombia tiene que hacerlas. Lo que pasa es que tiene que hacerlas bien. Y tiene que hacerlas de una manera que permita que el espectador quiera verlas y quiera entenderlas mejor, porque allí le están mostrando un fragmento de la realidad con la cual se identifica. Entonces, yo creo que eso está cambiando, y verdaderamente los productores colombianos, repito, tienen una percepción ahora, si nos deja la reforma tributaria, claro, de que es más posible, más viable la financiación de una buena película colombiana, y por lo tanto se están concentrando en todas las nuevas, en diferentes temáticas. Vienen películas sobre el tema vallenato muy interesantes, una que ya se está filmando, que los protagonistas son niños reyes vallenatos, y otra de Ciro Guerra, que está en proyecto y ya recibió algunos de los estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que de alguna manera investiga y saca a colación todos los ancestros, digamos, todos los principios del vallenato en el país, y hace una película, o pretende hacer una película de un poco road movie, buscando y reinterpretando películas antiguas. Hay películas de acción que se están dando. Hay una película que va a salir ahora en noviembre, que es la primera película de terror colombiana. De manera que es que decir lugares comunes es muy fácil. Yo creo que el cine colombiano está dando un proceso de maduración, y que el público colombiano lo está percibiendo porque está yendo a las salas de cine a verlo. Pues la verdad es que apenas estamos comenzando a hacer un trabajo con el Congreso. Hemos recibido ya algunos apoyos por parte de senadores, de representantes de los partidos, que por supuesto están de acuerdo con que esa reforma tributaria hay que
hacerle una enorme discusión, incluso antes de que se trate en el Congreso. Hoy, esta mañana, el presidente Gaviria estaba hablando en el radio y invitaba un poco al ministro Carrasquilla y se imaginaba que se iba a sentar con el presidente Uribe en una sesión muy seria a replantear el tema de la reforma tributaria para que dejara de afectar, es decir, que en aras de la organización de la administración de impuestos, pues no afectara a la clase media, a la clase trabajadora, a las fundaciones, incluso a la cultura. Pues yo creo que el público está viendo, que también con una cartelera tan mala, pero bueno, está viendo que las películas colombianas no solamente están bien hechas, sino que se identifica con los temas, se divierte, le gusta verlas. Los exhibidores colombianos ahora y los distribuidores están peleando quién saca las películas colombianas porque en primer lugar no tienen que pagar su parte de la cuota para el desarrollo cinematográfico si dan una película colombiana, pero además porque están siendo rentables. El público se está entreteniendo, o sea, una película como Soñar no cuesta nada, ya 1 millón de espectadores y la gente se ríe, la gente ha encontrado un punto en medio, o sea, nosotros tenemos que hacer todo tipo de películas que usan todos los lugares comunes de la comedia para ser rentables, o de la acción, o películas que definitivamente son muy de autor y muy para recintos de arte, pero estamos empezando a lograr como un lugar intermedio que son películas muy bien hechas, bien actuadas, con unas historias bien desarrolladas, donde la gente, aparte de divertirse y de comprender cómo son los colombianos, está viendo una buena película, que no nos da pena mostrar internacionalmente. Ahora, con las películas que se están empezando a filmar en el país, también empieza a haber otro filón muy importante de vender servicios para atraer inversión extranjera, pero definitivamente tenemos que tener una infraestructura cinematográfica y unos recursos cinematográficos para poder prestar ese servicio. El Amor en los tiempos del cólera, que se están filmando en Cartagena, pues está contratando profesionales colombianos, y en la medida en que esos profesionales tengan oficio, porque hay cine nacional, porque hay industria, podemos atraer más películas extranjeras para ofrecerles un muy buen servicio de que vengan a filmar aquí. En México, Argentina, en España, en Venezuela existen lo que se llama una Film Commission, que es lo que estamos ahora diseñando, gracias a, de verdad que hay una gran voluntad política, especialmente del vicepresidente de la República, queriendo atraer inversión extranjera mediante el mecanismo de prestar esos servicios. Y se está creando Proimágenes en Movimiento. Se espera que en enero del próximo año sea como la comisión fílmica, la interlocutora para darles ese servicio y, digamos, acompañarlos en todo el proceso de filmar en el país. No permitas que mi sangre se derrame. ¿Qué? ¿Vos qué? Nada, con ganas de conocerte nada más. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y'a pas plus belle que cette grue, plus infidèle
fidèle, y a pas non plus, pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien fautif, c'est du kiff-kiff, elle te quitte. Plus mort que vif, plus mort que vif. Yapa, yapa, yapa. Repito, tienen una percepción ahora, si nos deja la reforma tributaria, claro, de que es más posible, más viable la financiación de una buena película colombiana, y por lo tanto se están concentrando en todas las nuevas, en diferentes temáticas. Vienen películas sobre el tema vallenato muy interesantes, una que ya se está filmando, que los protagonistas son niños reyes vallenatos, y otra de Ciro Guerra, que está en proyecto y ya recibió algunos de los estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que de alguna manera investiga y saca a colación todos los ancestros, digamos, todos los principios del vallenato en el país, y hace una película, o pretende hacer una película de un poco road movie, buscando y reinterpretando películas antiguas. Hay películas de acción que se están dando. Hay una película que va a salir ahora en noviembre, que es la primera película de terror colombiana. De manera que es que decir lugares comunes es muy fácil. Yo creo que el cine colombiano está dando un proceso de maduración, y que el público colombiano lo está percibiendo porque está yendo a las salas de cine a verlo. Pues la verdad es que apenas estamos comenzando a hacer un trabajo con el Congreso. Hemos recibido ya algunos apoyos por parte de senadores, de representantes de los partidos, que por supuesto están de acuerdo con que esa reforma tributaria hay que hacerle una enorme discusión, incluso antes de que se trate en el Congreso. Esta mañana, el presidente Gaviria estaba hablando en el radio, y invitaba un poco al ministro Carrasquilla, y se imaginaba que se iba a sentar con el presidente Uribe en una sesión muy seria a replantear el tema de la reforma tributaria para que dejara de afectar, es decir, que en aras de la organización de la administración de impuestos, pues no afectara a la clase media, a la clase trabajadora, a las fundaciones, incluso a la cultura. Los productores colombianos, repito, tienen una percepción ahora, si nos deja la reforma tributaria, claro, de que es más posible, más viable la financiación de una buena película colombiana, y por lo tanto se están concentrando en todas las nuevas, en diferentes temáticas. Vienen películas sobre el tema vallenato muy interesantes, una que ya se está filmando, que los protagonistas son niños reyes vallenatos, y otra de Ciro Guerra, que está en proyecto y ya recibió algunos de los estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que de alguna manera investiga y saca a colación todos los ancestros, digamos, todos los principios del vallenato en el país, y hace una película, o pretende hacer una película de un poco road movie, buscando y reinterpretando películas antiguas. Hay películas de acción que se están dando. Hay una película que va a salir ahora en noviembre, que es la primera película de terror colombiana. De manera que es
Es que decir lugares comunes es muy fácil. Yo creo que el cine colombiano está dando un proceso de maduración y que el público colombiano lo está percibiendo porque está yendo a las salas de cine a verlo. Pues la verdad es que apenas estamos comenzando a hacer un trabajo con el Congreso. Hemos recibido ya algunos apoyos por parte de senadores, de representantes de los partidos, que por supuesto están de acuerdo con que esa reforma tributaria hay que hacerle una enorme discusión, incluso antes de que se trate en el Congreso. Esta mañana, el presidente Gaviria estaba hablando en el radio y invitaba un poco al ministro Carrasquilla y se imaginaba que se iba a sentar con el presidente Uribe en una sesión muy seria a replantear el tema de la reforma tributaria para que dejara de afectar, es decir, que en aras de la organización de la administración de impuestos, pues no afectara a la clase media, a la clase trabajadora, a las fundaciones, incluso a la cultura. O de las deducciones tributarias que tienen por cuenta de la renta. Yo sí creo que en mucha medida, aquí de todas maneras en Colombia siempre ha habido una enorme creatividad de los productores colombianos que a pesar de no tener ningún incentivo siguen insistiendo en hacer cine, pero hemos pasado de 3, 4 películas que se hacían antes de la ley a tener en los últimos 3 años 8 películas en las pantallas colombianas, y hay en este momento 18 películas que se están finalizando, 6 que están listas para salir a pantallas. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos meses están prácticamente estrenándose una película colombiana por mes. El año pasado la película más taquillera del año, incluso por encima de las películas norteamericanas, fue Rosario Tijeras, y la participación del público colombiano en el total de espectadores del año pasado fue como del 11%. Y este año Soñar no cuesta nada, una película que en este momento está en cartelera de Rodrigo Triana, pues ya va a sobrepasar el 1.000.000 de espectadores, y por lo tanto aspiramos a que también se vea una participación muy grande del público colombiano en la taquilla nacional. Pues yo creo que se están dando los primeros pasos para que verdaderamente en Colombia logremos una industria cinematográfica. Lo que es inaceptable es que en el mismo gobierno, con el mismo ministro de Hacienda que firmó y el mismo gobierno que sancionó la ley de cine en el año 2003, es el mismo que está cambiando las reglas del juego cuando apenas están comenzando a verse sus efectos. Y además hay discursos contradictorios. Queremos inversión extranjera, la ley de cine y la ley general de cultura. Lo que están diciendo justamente en el caso del cine es que una coproducción nacional es aquella que tiene un 20% de capital colombiano y un 80% de capital extranjero. Y por lo tanto lo que estamos tratando, y están armonizados en diferentes puntos de la ley de cine, es ayudar a traer esta inversión de privados extranjeros que se pueden hacer también con estos descuentos tributarios que están cortando de tajo, y sin embargo no están dejando que eso prospere. También hablan de qué maravilla el modelo norteamericano, que es básicamente basado en el mecenazgo, y aquí la única señal que había medio de vengan, por favor, a invertir con unas deducciones de un 125% sobre su renta. Previstos varios incentivos articulados que si la dejan coja, pues no funciona. En una película como Soñar no cuesta nada, por ejemplo, recibió del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico del orden de 500 millones de pesos por estímulos, que ese es el fondo que afortunadamente no están tocando. Pero por otro lado se consiguió
600 millones de pesos más o menos, de inversionistas privados, y con eso pudo hacer, por lo menos en efectivo, ya es una posibilidad muy grande, una factibilidad y una viabilidad para los proyectos cinematográficos muy grande. El resto se puede gestionar con apoyo, miles de cosas que logran siempre los productores colombianos por gestión, pero se necesita definitivamente para hacer películas de calidad dinero. En términos prácticos, una inversión en cine que es de alto riesgo, un inversionista privado está diciendo, bueno, ya el 48% yo ya lo tengo de lo que yo invertí, ya lo estoy dejando de pagar en impuestos, por decir algo. Y el resto, pues el productor sí tiene que garantizarle cómo le va a devolver su plata y cómo va a participar luego en las utilidades, ¿cierto? Pero eso ha hecho que muchos inversionistas, bueno, no muchos, pero algunos inversionistas colombianos y algunos también extranjeros que después endosan su inversión y la venden en el mercado, que lo permite la ley de cine, han estado invirtiendo en las últimas películas que están saliendo en este momento al mercado. De las últimas 18 películas que se están terminando, prácticamente todas tienen ese mecanismo de inversión privada que se acabaría y que por lo tanto dejaría muy en complicaciones a las producciones colombianas para conseguir la financiación de sus películas. Es un poco irrisorio lo que está pasando, y es que en países como República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú, todos estos países cercanos a nosotros, hemos estado dándoles asesorías y prácticamente han cogido copia de nuestros incentivos en la ley de cine. Y ahora nosotros, que los hemos asesorado para sus procesos, somos los que nos van a quitar esto y vamos a quedar en no igualdad de condiciones, inclusive con nuestros países vecinos, donde sí están teniendo otra serie de incentivos. Entonces, esto de atraer capital internacional para invertir en Colombia, se la van a llevar los venezolanos, o sea... Efectivamente no estaría competitivo el cine colombiano si nos quitan los incentivos tributarios, pero en realidad no tiene nada que ver con el TLC, es lo que quiero decir. El TLC no se mete, o sea, no toca para nada el tema tributario. Ya de por sí tuvimos que dar una pelea muy difícil cuando se estaba negociando, cuando Colombia estaba en el proceso de negociación del TLC con Estados Unidos, porque seguíamos insistiendo, la cultura no se puede manejar como cualquiera de las industrias y por lo tanto se trató de lograr lo más posible una reserva cultural. ¿Qué quiere decir qué? ¿Qué quiere decir? Básicamente que no entra, o sea, un tratado de libre comercio, ¿qué es lo que pretende? Que se abran todas las barreras comerciales, es decir, que no haya ningún impedimento para el intercambio comercial entre los dos países. Nosotros lo que estamos diciendo en la reserva cultural que se logró en el texto que va a pasar al Congreso es, en materia de cultura, en materia de industrias culturales, sí van a haber barreras. ¿Por qué? Porque van a haber trato diferencial para los nacionales. Se les van a dar unas subvenciones del Estado y no se le van a dar a los norteamericanos, por ejemplo. Porque vamos a preservar los tratados bilaterales y multilaterales que tenemos en la región, por ejemplo, de coproducción cinematográfica iberoamericana o latinoamericana, o de mercado latinoamericano, o tratados de coproducción que tenemos especiales con España o con nuestros países cercanos, y ese mismo tratamiento no se lo vamos a dar a los norteamericanos. Es decir, que no vamos a jugar el juego de todo libre, sino que nos vamos a reservar que podemos dar subvenciones, que podemos mantener las leyes de protección que tenemos en nuestras industrias culturales, que podemos además mantener esos tratamientos diferenciales para los más cercanos a nosotros y no para los norteamericanos, por ejemplo. Nos están debilitando en vez de fortaleciendo ante un TLC, y en ese sentido el presidente Uribe dijo, no, lo que se haya, mejor dicho, ante el TLC vamos a hacer una agenda interna
donde vamos a fortalecer al agro, a todos los que de alguna manera tienen que fortalecerse para ser competitivos, porque va a entrar muy fuerte pues la economía norteamericana, que a todas luces es completamente pues muchísimo más competitiva que nosotros, y efectivamente entonces estaría debilitando más con el tema de la reforma tributaria, quitando esos incentivos a una industria que apenas está dando los primeros pasos y que por lo tanto estaría dando un retroceso en ese camino de fortalecerse que se han hecho en Chile sobre el tema también de las torturas, etcétera. Y se tienen que seguir haciendo, y en Vietnam se han hecho miles de películas sobre el Vietnam. Entonces Colombia tiene que hacerlas, lo que pasa es que tiene que hacerlas bien, y tiene que hacerlas de una manera que permita que el espectador quiera verlas y quiera entenderlas mejor, porque allí le están mostrando un fragmento de la realidad con la cual se identifica. Entonces yo creo que eso está cambiando, y verdaderamente los productores colombianos, repito, tienen una percepción ahora, si nos deja la reforma tributaria, claro, de que es más posible, más viable la financiación de una buena película colombiana, y por lo tanto se están concentrando en todas las nuevas, en diferentes temáticas. Vienen películas sobre el tema vallenato muy interesantes, una que ya se está filmando, que los protagonistas son niños reyes vallenatos, y otra de Ciro Guerra, que está en proyecto y ya recibió algunos de los estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que de alguna manera investiga y saca a colación todos los ancestros, digamos, todos los principios del vallenato en el país, y hace una película, o pretende hacer una película de un poco road movie, buscando y reinterpretando películas antiguas. Hay películas de acción que se están dando. Hay una película que va a salir ahora en noviembre, que es la primera película de terror colombiana. De manera que es que decir lugares comunes es muy fácil. Yo creo que el cine colombiano está dando un proceso de maduración, y que el público colombiano lo está percibiendo porque está yendo a las salas de cine a verlo. Pues la verdad es que apenas estamos comenzando a hacer un trabajo con el Congreso. Hemos recibido ya algunos apoyos por parte de senadores, de representantes de los partidos, que por supuesto están de acuerdo con que esa reforma tributaria hay que hacerle una enorme discusión, incluso antes de que se trate en el Congreso. Esta mañana el presidente Gaviria